Pedimos a todos los presentes entonar nuestro himno nacional. Tan amables de ocupar sus lugares. A continuación se proyectará el video Estado Mundial de la Infancia 2012, Niñas y Niños en un Mundo Urbano. El Estado Mundial de la Infancia es la publicación anual más importante de UNICEF sobre la situación de la niñez en el mundo. Cada año, el informe se centra en un reto específico para la infancia. En 2012, está focalizado en las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas. El informe analiza en profundidad la tendencia hacia la urbanización del planeta. Por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial, incluyendo a más de 1.000 millones de niñas y niños, vive en zonas urbanas. Durante las próximas décadas, la mayor parte de los niños y niñas del mundo vivirán en una zona urbana y se espera que esta tendencia continúe. Los promedios generales muestran que los resultados en los ámbitos de la salud y la supervivencia infantil, la educación, la protección y el saneamiento suelen ser mayores en las zonas urbanas que en las rurales. Sin embargo, esto oculta el hecho de que las mayores desigualdades se producen dentro de las ciudades. En muchas zonas urbanas coexisten grandes oportunidades con muchas privaciones. El Estado Mundial de la Infancia 2012 presenta la realidad que viven las niñas y niños en las grandes ciudades del mundo, pero también muestra los resultados de esfuerzos colectivos que se traducen en resultados concretos para mejorar las condiciones de vida de esas niñas y niños, como por ejemplo, mejor infraestructura pública en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, tasas más altas de alfabetización en Cotacachi, Ecuador, y una mejor capacidad de respuesta en casos de desastre en Manila, Filipinas. Este año, UNICEF hace la presentación global de su publicación insignia en México por una razón fundamental. La capital de este país es la quinta ciudad más poblada del mundo y, por ende, enfrenta, como muchas otras grandes urbes, los retos característicos de estos espacios. El 78% de la población en México vive en zonas urbanas. 24 millones son niñas y niños. La Ciudad de México y su zona conurbada alberga 6.6 millones de niñas y niños, lo que plantea un desafío para brindar oportunidades iguales a todos ellos. Los niños que viven en las grandes ciudades de México enfrentan los mismos desafíos que los niños de zonas urbanas en el resto del mundo. No obstante, aquí, como en otros países, existen políticas sociales innovadoras que trasladan esquemas de protección social hacia los más vulnerables. Tal es el caso del programa Oportunidades, un esfuerzo del gobierno federal que impulsó el uso de transferencias de dinero en efectivo y el fortalecimiento de capacidades para alentar a las familias más pobres tanto a mandar a sus niños a la escuela como a mejorar su nutrición y a acudir a los centros de salud. Esta iniciativa, que comenzó en zonas rurales y se ha expandido ya a zonas urbanas, ha constituido una valiosa experiencia replicada en otros países. El mensaje central del Estado Mundial de la Infancia 2012 es claro: los niños deben estar en el centro de toda acción de política pública.
Se requieren medidas urgentes para garantizar que todas las niñas y los niños tengan todas las oportunidades necesarias para gozar de sus derechos y realizar su potencial. Así, el reporte sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 plantea recomendaciones fundamentales. Generar información que permita comprender mejor el alcance y la naturaleza de la pobreza y la exclusión en las zonas urbanas. Identificar y superar los obstáculos que dificultan la inclusión. Garantizar que la planificación urbana, el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios y los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad aborden las necesidades y prioridades particulares de los niños. Combinar recursos y esfuerzos de diversas instancias a escala internacional, nacional, municipal y comunitaria para apoyar las acciones que garanticen a las niñas y niños marginados y menos favorecidos el cumplimiento pleno de todos sus derechos. UNICEF está presente en más de 190 países y territorios en el mundo, acompañando los esfuerzos de múltiples actores, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones para hacer que las ciudades sean lugares más seguros y adecuados para la vida de los niños. UNICEF, unidos por la niñez. Good evening. Muy buenas tardes, señor presidente, sus excelencias, damas y caballeros, colegas de las Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil y del sector privado. Todos ustedes, quiero decirles que es un gusto para mí estar con ustedes y es todo un honor para mí dirigirme ante ustedes. Y estoy muy agradecido, señor presidente, con usted por recibirnos y por su compromiso para mejorar las vidas de los niños y las niñas en México. Hemos venido a México a lanzar el Estado Mundial de la Infancia 2012, Niños y Niñas en el Mundo Urbano, y lo hacemos aquí por una muy buena razón. Esta nación es el hogar de una de las ciudades más grandes del mundo que está enfrentando ya los retos de la urbanización y está buscando nuevas maneras de aprovechar las oportunidades que presenta. Para la urbanización es inevitable aquí en México y en todo el mundo, y en especial en el mundo en vías de desarrollo. El día de hoy, por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial, incluyendo más de 1.000 millones de niños, viven en ciudades y en poblados. En América Latina y en el Caribe, casi 80% de la población ya vive en áreas urbanas. 75% de la población mexicana vive en ciudades y en poblados, incluyendo 24 millones de niños, como ustedes pudieron ver en el video. En esta década, la mayoría de los niños del mundo van a crecer en áreas urbanas y podemos esperar que esa tendencia de crecimiento continúe probablemente durante el resto de este siglo. No nada más porque las personas serán atraídas a las ciudades para buscar mejores oportunidades, también se verán atraídas por las promesas de fuentes de trabajo y mayores libertades, incluso cuando esa promesa no sea cumplida. Y no nada más porque las personas dejen sus pueblos atrás, empujados por la pobreza, la violencia o desastres naturales, y encontrarán las mismas amenazas en las ciudades. Y también la urbanización se debe a que aquellas personas que vienen a las ciudades se quedan y van a criar a sus familias en las ciudades. Es algo que se sabe muy poco y es un hecho que me sorprende, y es el hecho que los niños y niñas que viven en las ciudades representan ya el 60% del aumento de la población urbana. Este es otro dato muy importante y crítico, y esta es la razón por la que presentamos este informe. En muchas regiones, la infraestructura y los servicios no llevan el mismo paso que el desarrollo urbano, y esto lo sufren más los niños y niñas de las ciudades. Cientos de millones de niños urbanos, aquellos que crecen en tugurios urbanos y regiones marginalizadas en el mundo, son los niños y niñas más desventajados del mundo. Carecen de los servicios más esenciales,
en donde podemos ver la diferencia entre la vida y la muerte y la diferencia entre las oportunidades y la desolación. Y esto nos podría sorprender incluso a nosotros que trabajamos en el desarrollo, porque cuando pensamos en un niño, una niña pobre, nos imaginamos a un niño o una niña en un área rural. No nos imaginamos una niña o un niño que vive bajo la sombra de una escuela a la que nunca va a poder asistir, o un niño que nada más tiene que caminar para llegar al centro de salud. No, ni pensamos en una familia que no va a gozar de los servicios que tienen las personas que viven a unas cuadras de su casa. Hemos ido a Iztapalapa, hemos visitado a los niños y niñas que viven ahí, hablado con ellos, y se me viene a la mente siempre que hablo con ellos es que si ellos tuvieran la educación que merecen, y pues ninguno de esos niños va a la escuela, imagínense la contribución que pudiesen hacer todos ellos, esos niños, en una situación diferente, qué tanto pudiesen contribuir al futuro de México y a las naciones de todo el mundo. Ellos y los niños que están en situaciones similares. Y pues carecen de esos servicios. Imagínense el acceso a la sanidad mejorada. Es necesaria para mejorar la salud de las comunidades y salvar la vida de los niños y niñas. Los pobladores de las urbes probablemente tienen más servicios en comparación con los que se ofrecen en áreas urbanas. UNICEF y la Organización Mundial de Salud van a publicar un informe conjunto y van a mostrar que entre el 1990 y el 2010 el acceso a los servicios mejorados en las áreas rurales mejoraron. Y no fue la misma tendencia que se ve con el crecimiento de la población, y la misma tendencia se ve en las ciudades. Hay intentos para mejorar la sanidad, pero no se hace al mismo ritmo, porque el incremento de la población ha aumentado más. Hay una diferencia del 200%. Vemos todavía una gran diferencia entre los niños y niñas pobres y acaudalados en las ciudades. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. En 15 países desarrollados en donde tenemos más datos actualizados, vemos brechas significativas entre la tasa de mortalidad a causa de enfermedades prevenibles y lo que se ve en grupos más acaudalados. Por ejemplo, en Camboya, en las viviendas más acaudaladas, solamente 9 de cada 100,000 niños mueren antes de cumplir 5 años. En las áreas urbanas más pobres, esa cifra pasa de 142. 15 veces más niños que carecen innecesariamente del acceso al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque nacieron pobres. O consideremos la educación. Los niños en áreas urbanas, por lo general, se les considera como que tienen una ventaja en comparación con aquellos que viven en tugurios urbanos. No tienen las mismas oportunidades. En Delhi, en la India, aproximadamente 90% de todos los niños y niñas asisten a la escuela primaria. ¡Qué logro tan maravilloso! Pero ese dato estadístico es un promedio. Aquí nos está escondiendo una realidad, porque en los tugurios urbanos solamente el 55% de los niños asisten a la escuela primaria. En muchas familias urbanas pagan más por los servicios, incluso servicios deficientes en comparación con lo que pagaría una familia acaudalada. Por ejemplo, el agua es una de las necesidades más básicas. En muchas áreas urbanas pobres, desde Bangkok hasta Nairobi, la gente debe de comprar el agua de proveedores privados a un costo mucho mayor y en muchos casos hasta 50 veces más caro comparado de aquellos barrios más acaudalados en donde sí tienen agua potable en el grifo. Eso quiere decir que los pobres deben de dedicar más de su ingreso a las necesidades básicas. Eso quiere decir que tienen que recurrir a menudo a agua insalubre, que es una de las causas de la diarrea que mata a muchos niños todos los años en todo el mundo. Ha llegado el momento para que todos nosotros, gobiernos y aquellos de nosotros que apoyamos las acciones del gobierno, es momento de que reconozcamos la necesidad urgente y de atender las necesidades de los niños y niñas desventajados en nuestras ciudades, en nuestra planeación y en nuestros recursos. Esto quiere decir que tenemos que atender la escasez de datos que tenemos de los niños que viven en tugurios urbanos. Ya sea que existan datos en áreas urbanas, nuestros datos son muy generales, se basan en promedios que, como les dije, pueden enmascarar la disparidad que existe. Para poder identificar a los niños y niñas más necesitados y para eliminar los obstáculos para acceder a ellos, tenemos que desagregar estos datos, tenemos que irlos desglosarlos para que podamos ver cuáles son los servicios que necesiten, quiénes los necesitan y en dónde se ubican.
como también lo muestra nuestro informe, tenemos que concentrarnos cada vez más en invertir acciones a nivel comunitario. Necesitamos acciones de base comunitaria para apoyar los esfuerzos de aquellas personas que viven en tugurios urbanos para que puedan mejorar su vida. Las comunidades, ellas mismas entienden mucho mejor las barreras que enfrentan y muchas veces se ven excluidos del proceso de planeación de lo que sucede en su comunidad. Esto no nada más es una injusticia, sino que es una oportunidad desaprovechada. Las comunidades y los tugurios urbanos pueden actuar como laboratorios urbanos de base para llegar a las soluciones de los problemas más acuciantes, sino que también esos pueden ser soluciones que se utilizan en otros países, como por ejemplo en Mumbai, un grupo de habitantes de los tugurios urbanos presionaron a las autoridades ferroviarias de su localidad para que reubicaran 20,000 viviendas lejos de las vías del tren donde habían ya muerto muchos niños. Esto es una acción innovadora en sí misma, pero hay una red mundial que se llama Shack and Slum Dwellers International, y ahí este grupo ya está compartiendo con ellos su experiencia con los mismos pobladores de Nairobi y en Kampala que enfrentan los mismos retos que ellos. Esta innovación en cuanto a los programas comunitarios como este y en los problemas gubernamentales y en lo que es la incidencia, la gestión y defensa se ven reflejados en nuestro informe, y esto nos ayuda a ir a la par de los retos que presenta la urbanización. Uno de los ejemplos que llama más nuestra atención es el de oportunidades aquí en México. Este es un programa innovador de transferencia de efectivo que ustedes saben inició hace 15 años en su país y se ha convertido en un modelo para todo el mundo, y lo veo cuando viajo a África, al sudeste asiático y en otros lugares. El programa ahora llega a millones de familias en comunidades rurales y urbanas, les ayuda a mandar a sus hijos a la escuela y a solventar su salud. En muchos lugares del mundo, oportunidades se repite y aquí beneficia a 20 millones de familias y a 4.5 millones de niños y niñas. El impacto que tienen sus vidas nos llena de inspiración, y además ha logrado que se elimine la anemia en lactantes, hay más matriculación en la escuela y ha reducido el trabajo infantil. Y esto hace de que mucha gente salga de la pobreza extrema para poderles darles esperanza en un futuro mejor. Este programa basado en la igualdad no nada más es justo, sino que es lo que se tiene que hacer, y además es una de las maneras más efectivas y sustentables de abordar la cuestión, y es la manera más inteligente de hacerlo. Al excluir a los niños y a sus padres, no importa dónde sean, si no les damos la oportunidad, no podrán aprovechar todo su potencial, y eso se verá reflejado en las sociedades en donde la población debe de ser una población que tenga acceso a la alimentación y a la educación. Para poder tener poblaciones más equitativas, tenemos que invertir en los niños, y un muy buen ejemplo es el ejemplo que nos da el presupuesto 2012 de México. No nada más el presupuesto le dedica 20% de su gasto discrecional al beneficio de la niñez, sino que también tiene un anexo que identifica específicamente los gastos para la educación, la nutrición, la salud y la protección de los niños. El siguiente paso será establecer un mecanismo de evaluación y supervisión para seguirle el paso a esos gastos y evaluar los resultados que hayan logrado y cómo se reflejan en la vida de los niños y niñas. Finalmente, yo creo que esto es lo más importante que les voy a decir, solamente podremos lograr los retos que nos presenta la urbanización si trabajamos en conjunto, a cada nivel de gobierno, en todos los sectores, mano a mano. El año pasado visité una comunidad pobre en Addis Abeba, en Etiopía, en donde los residentes locales habían construido instalaciones sanitarias para poder mejorar la calidad de vida y para ahorrar y para salvarle la vida a sus hijos. Y alguien señaló, desde donde estábamos nosotros en ese tugurio urbano terrible, y veíamos en las colinas el camino que andaríamos para asistir a la reunión que teníamos con el primer ministro. Y el contraste, por supuesto, entre este tugurio urbano y la colina en donde estaba la residencia del primer ministro era impactante, y la lección pues todavía nos impactó mucho más. Las soluciones para los retos que presenta la urbanización no pueden venir nada más de la cima de la colina, de arriba abajo, solamente pueden venir de abajo hacia arriba. Deben de salir de nuevas alianzas que representen ambas partes, y deben de partir de un nuevo compromiso para renovar nuestras ciudades por parte del gobierno, de las
la ciudad, de las Naciones Unidas, del sector privado, el sector público y, mucho más importante, tienen que ver la participación de las comunidades. La UNICEF tiene la fortuna de trabajar con distintos actores. Algunos de ustedes están aquí presentes, aquí en México y en todo el mundo, para hacer que las ciudades sean lugares mucho más adecuadas y sanas para los niños y las niñas. La UNICEF y la ONU Habitat durante 15 años ya han trabajado en la iniciativa para hacer de las ciudades más adecuadas para los niños y están en el centro de la agenda urbana. ONU Habitat colaboró con ONU Mujeres para lanzar una iniciativa para hacer que las ciudades sean amigables para todos, para reducir la violencia en contra de la niñez y las mujeres en las áreas urbanas y rurales. Me da mucho gusto tener aquí a Cecilia Martínez, la directora de este programa, quien nos está ayudando a tener la representación de este programa aquí. La urbanización y sus desigualdades es uno de los retos más importantes que todos enfrentamos y enfrentaremos en este siglo, y no debemos fallar. Al hacer que nuestras ciudades sean amigables para los niños y las niñas, no nada más estamos haciendo que sean un mejor lugar para la niñez, sino que estamos haciendo que la ciudad sea un mejor lugar para todos. Así es que esperamos trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano y el pueblo mexicano para enfrentar este reto en México y en todo el mundo. Y es un placer para mí presentarle, señor presidente, el Estado Mundial de la Infancia 2012. Casi lo dije bien en español, ¿verdad? Niñas y niños en un mundo urbano. Muchas gracias. En estos momentos, el señor Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entregará el informe del Estado Mundial de la Infancia al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Señor Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, muy bienvenido a México. Muchas felicidades por este informe. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Estimada doctora Susana Sotoli, representante en México de UNICEF, bienvenida nuevamente. Señor Bernd Assen, director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en América Latina y el Caribe. Estimado doctor Philippe Lamy, representante en México de la Organización Mundial de la Salud. Diputada Yolanda de la Torre, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Señora Cecilia Martínez, directora de la Oficina de la ONU Habitat en Nueva York, bienvenida. Cecilia Landerreche, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Muy estimadas, muy estimados embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, muy distinguidos representantes de organismos internacionales y de sociedad civil, muy estimadas embajadoras, muy estimados embajadores de UNICEF, y saludo desde luego a distinguidos líderes sociales, artistas que hoy nos acompañan, gente que admiramos y queremos mucho, a César Costa, a Julieta Venegas también, gracias por estar aquí. Diputadas, diputados, senadores, estimados secretarios, amigas y amigos. Para México es un honor poder ser sede de la presentación de este informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 y particularmente por su enfoque en niñas y niños en un mundo urbano. Efectivamente, este siglo XXI es un siglo ya urbano. Es el caso de México y es el caso del planeta entero, en el que por primera vez en nuestra historia la mayoría de la población se encuentra en las ciudades. Y precisamente la calidad de vida de las niñas, de los niños, determina, estoy seguro,
el futuro de la humanidad. Por eso nos sentimos honrados y agradecidos con UNICEF, con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, por haber elegido a nuestro país para hacer el lanzamiento global de este informe, el Estado Mundial de la Infancia 2012, Niñas y Niños en un Mundo Urbano. Agradezco en particular la presencia de don Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, que sé que ha dado un renovado impulso a la lucha internacional en favor de las niñas y los niños y los adolescentes. Quiero transmitirles el saludo personal de mi esposa Margarita, que está totalmente involucrada en el tema de niñas y niños. De hecho, ella no pudo estar aquí hoy porque está precisamente presentando un reporte especial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, precisamente sobre niñas y niños migrantes no acompañados. Es un caso dramático en el cual decenas de miles de niños migrantes que son deportados de regreso a nuestro país, cruzaron la frontera sin padres o acompañantes y han sido regresados sin padres y acompañantes. Hasta hace pocos años incluso eran literalmente abandonados por las autoridades migratorias en la frontera, niños menores de 10 años incluso, que vivían este trauma terrible y que pues son parte del principal foco de atención de Margarita, mi esposa, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, desde luego, agradecemos, insisto, la gentileza de UNICEF de hacer esta presentación aquí, y sabemos que ningún país puede considerarse moderno, no puede considerarse civilizado, tampoco democrático, cuando abandona a su suerte a generaciones enteras de niñas y de niños. Cuando niega a los más pequeños, a los más indefensos, una protección mínima para crecer, para jugar, para estudiar, para convivir, para estar sanos, para ser felices. Los costos de hacer efectivos los derechos de la niñez, derechos que nosotros reconocemos, respetamos, comparados con las pérdidas irreparables que provoca en la sociedad el no respetar tales derechos, son realmente menores. El costo que paga una sociedad por no respetar los derechos de los niños, en términos de la desintegración del tejido social, en términos de la debilidad de esa sociedad, en términos a problemas sociales generados precisamente en el desarrollo de la vida de estos niños, es incalculable. Por eso nosotros celebramos el esfuerzo de UNICEF y nos unimos a él. Yo estoy convencido de que mientras más oportunidades de superación tengan las niñas y los niños, más posibilidades de desarrollo tiene la sociedad entera. Y como nunca, el bienestar infantil y juvenil, pues es una causa que nos debe convocar y nos debe sumar a todos ese esfuerzo. Yo celebro que este año la UNICEF ponga el foco de atención en los más de 1,000 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en contextos urbanos y además documente esta dramática realidad que no siempre es visible y no siempre capta la atención de todos. Este informe además es muy importante por el enfoque que da sobre los retos que enfrentan esta parte de la población en materia de educación, en materia de salud, en materia de nutrición, en materia de vivienda, de acceso a servicios básicos, en materia de formación, en materia de esparcimiento y en materia de afecto, finalmente, que es un elemento sustancial en el desarrollo de cualquier persona. Obviamente alerta el informe y me da gusto sobre los riesgos que se ven expuestos los niños y los adolescentes, básicamente la delincuencia, la violencia, las adicciones, la trata de personas, la discriminación, la migración, en particular la migración no acompañada, como he dicho, y el trabajo infantil. En el caso de México apreciamos especialmente el informe porque en nuestro caso nos hemos convertido exactamente en eso, en un país fundamentalmente urbano. Hoy de los 112 millones de mexicanos que somos, por lo pronto, de este lado de la frontera, probablemente somos unos 15 millones más
del otro lado, o 12 más otros 20 de ascendientes y parientes. De los 112 que estamos aquí, 88 millones vivimos en zonas urbanas, tal como lo define la UNICEF, en poblaciones mayores de 2,000 habitantes. De esos 88 millones, 40 millones por lo menos son niñas, niños y adolescentes. Por eso en México estamos dando la más alta prioridad a la ampliación de oportunidades de bienestar y de progreso para nuevas generaciones, tanto en las ciudades como en comunidades rurales. Y lo hemos hecho convencidos de que la fortaleza de nuestro futuro depende precisamente de cómo podamos tratar y cómo podamos trabajar por aquí y ahora la población infantil. Por eso México es un país que ha trabajado y ha trabajado convencido del necesario cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que desde luego suscribimos. A pesar de las adversidades que nos ha tocado vivir y que han sido muy diversas, la crisis económica mundial, que tuvo su epicentro justo a un lado de nuestra frontera, el aumento del precio de los alimentos, por ejemplo, que ha duplicado su valor, ha duplicado su precio en los últimos años, con lo cual seguramente ha incrementado la pobreza en todo el mundo, los problemas asociados a la delincuencia y la violencia, las epidemias como la propia influenza, en fin, los mexicanos no hemos dejado de luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pequeños. Algunas formas en las cuales se expresa nuestro compromiso con las nuevas generaciones se establecen en acciones muy concretas. Una, por ejemplo, que es muy importante y que se aprecia porque refleja también el compromiso de los legisladores en cierta parte de ello, es la actualización del marco jurídico y, por otra, el fortalecimiento de la inversión pública en favor de los niños y adolescentes. Y otra más es el establecimiento de programas específicos de política pública centrados precisamente en el bienestar de las niñas y los niños. Me quiero referir a algunos de ellos. Por ejemplo, en materia de legislación, México ha mejorado sustancialmente su marco legal. En particular, destaco la armonización de la legislación nacional con la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, en el año 2000 se elevó a rango constitucional el derecho de nuestra niñez a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento. El año pasado, primero en junio 2011, se reformó nuevamente la Constitución para cumplir a cabalidad los derechos infantiles plasmados en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México, y finalmente en agosto de 2011 se elevó también a rango constitucional un principio jurídico invaluable, que es el establecimiento del interés superior del niño en nuestro marco legal. Desde luego, nuestro país adoptó la metodología diseñada por UNICEF y que desde luego agradecemos, para hacer más transparente, para hacer más eficaz la inversión pública destinada a niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal ha trabajado codo con UNICEF para transparentar, para evidenciar, para detectar los programas de gasto público que están centrados precisamente en niñas, niños y adolescentes. Gracias a UNICEF, por ejemplo, y a esta metodología, hoy sabemos con precisión que en México se invertirá este año 2012 una cantidad cercana a los 570,000 millones de pesos, es decir, una cifra cercana a los 45,000 millones de dólares para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que más de 1 de cada 5 pesos del gasto programable se invierten directamente en el bienestar de la infancia y de la adolescencia, sin contar desde luego el beneficio indirecto del resto de programas públicos del gasto programable. Y de este monto, de estos 45,000 millones de dólares, más del 70% se destina a educación, a deporte y a cultura, aspectos que son fundamentales para detonar todo el potencial infantil. El 30% restante va a ser para salud,
más o menos, bueno, más de 100,000 millones de pesos, para nutrición, para asistencia social y para protección contra el abuso, la violencia, la explotación y la discriminación. Lo más importante de todo es que este proceso de transformación nos permite, desde luego, mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, pero también ampliar los horizontes de desarrollo de las comunidades y mejorar el tejido social indispensable para resolver muchos de los problemas del país, incluyendo el problema de delincuencia y de violencia. Y una prueba de ello está en los resultados que hemos obtenido de las políticas públicas que se implementan, concretamente los avances que hemos conseguido en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Es decir, estos Objetivos del Desarrollo del Milenio, muchos de ellos tienen una estrecha vinculación con la ampliación de oportunidades de bienestar y de progreso para nuevas generaciones. Y les doy algunos ejemplos. Al inicio de mi administración, tal y como me había comprometido, yo solía decir en la campaña electoral que, si bien es cierto, hay un refrán popular que dice que todos los niños traen su torta bajo el brazo, dije que sería bueno que hiciéramos que los niños, además de la torta bajo el brazo, trajeran un seguro médico bajo el brazo. Y por esa razón, desde el 1 de diciembre de 2006, todas las niñas, todos los niños que han nacido en México tienen automáticamente un seguro médico de por vida para ellos y sus familiares. Este programa, que se llama Seguro Médico para una Nueva Generación, nos ha permitido mejorar sensiblemente el acceso a la salud y romper generacionalmente la marginación en servicios de salud que los países en desarrollo en general y muchos países desarrollados también generan pues en sus nuevas generaciones. Y eso nos ha traído, junto con otros programas, resultados francamente alentadores. Primero, por ejemplo, una de las metas del milenio más importantes es reducir la tasa de mortalidad infantil, reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. En el caso de México, hemos reducido la tasa de mortalidad infantil más del 60%. Es decir, y este que es el principal indicador del estado de la infancia a nivel global, a nivel internacional. El índice de mortalidad pasó de 47 por cada 1,000 niños que teníamos, nacidos vivos, que teníamos en 1990, a 17 fallecidos por cada 1,000 en el año 2010. Es decir, estamos ya muy cerca de la meta que nos habíamos fijado para 2015 de 15 fallecidos por cada 1,000. Y creo que la vamos a lograr muy rápidamente, mucho antes del año 2015. Segundo, un tema muy importante. Con el esfuerzo que se ha venido haciendo, no de ahora, sino de varias generaciones, finalmente en el año 2010, México alcanzó una meta fundamental que es la cobertura universal en educación primaria. Es decir, hoy por primera vez en la historia del país tenemos espacios escolares en educación primaria para todos los niños hasta los 12 o los 13 años de edad. Es decir, todos los niños en México tienen un lugar asegurado en la escuela. Con ello cumplimos también de manera anticipada otra de las metas del milenio. Tercero, estamos alcanzando a través de diversos programas de salud la cobertura universal de salud en varias entidades de la República Mexicana, con lo cual aseguramos plenamente el acceso a médico, a medicinas, a tratamiento y a hospital, no solo de los niños, sino de sus familias, en una gran parte del territorio nacional, y pronto alcanzaremos la totalidad del territorio nacional. Cuarto, estamos eliminando, y de hecho ya eliminamos la brecha educativa entre mujeres y hombres. Este elemento de segregación, de marginación, de discriminación por género se ha eliminado ya en diversos niveles escolares. Por ejemplo, hoy podemos decir con orgullo que a nivel, desde primaria, incluso a nivel universidad, hay ya más mujeres que hombres, y que a nivel primaria las tasas de asistencia o las tasas de incorporación a la educación básica están equilibradas entre hombres y mujeres. Quinto,
hemos logrado también progresos muy por encima de las metas en el acceso de mexicanas y mexicanos a agua potable, a vivienda digna, a tecnologías de la información y a la comunicación. Y evidentemente que, aunque hemos avanzado, es innegable que prevalezcan rezagos que obviamente nos obligan a redoblar esfuerzos, y los informes como el de hoy de UNICEF nos recuerdan precisamente lo mucho que nos falta por hacer en diversas materias. No obstante, vale la pena rescatar algunos proyectos innovadores que se han puesto en práctica en México. Yo agradezco la mención que se ha hecho del programa Oportunidades. Efectivamente, Oportunidades se basa en transferencias condicionadas a las familias más pobres, y la condición consiste precisamente en llevar a los hijos a la escuela y al médico. El promedio de ingreso de Oportunidades por familia es alrededor de 800 pesos al mes. Estamos hablando de una cifra que incluso incrementamos en medio de la crisis económica con el alza del precio de los alimentos. Hay familias mexicanas, además de ese ingreso, se le da un dinero adicional a cada madre de familia por el número de hijos que vayan a la escuela. Y por eso hay familias en México que reciben mensualmente hasta 3,000 pesos por concepto de oportunidades, lo cual ha permitido sacar de la pobreza extrema a, ya podemos decir, millones de familias mexicanas. El programa Oportunidades, por ejemplo, ha contribuido a mejorar la educación, la salud y la alimentación de 34 millones de mexicanos que son los más pobres. Otro programa muy importante que tenemos es el programa de estancias infantiles para una nueva generación, que se erigió precisamente pensando en los niños, en los hijos de madres trabajadoras, en particular de madres solteras en el país. Lo que hacemos ahí es un programa en el que en un barrio detectamos a las mamás o a las amas, a las señoras, a las mujeres que no tienen trabajo, cuyos hijos ya han salido de la casa porque se fueron a la universidad, se casaron, etcétera, su casa está sola. Les ayudamos económicamente a adaptar su casa a una estancia infantil con requisitos de seguridad adecuados, y además pagamos un subsidio a cada familia, a cada madre trabajadora por cada hijo, para que pueda a través de una tarjeta de débito pagar lo que es la cuota de la estancia infantil. Y con este mecanismo, en 5 años, creamos cerca de 10,000 estancias infantiles en el país, donde se atiende a más o menos 250,000 de niños. Para darles una idea de la importancia de este esfuerzo, en 5 años hicimos más estancias infantiles en México, casi el doble del número de guarderías y estancias que se habían hecho en México en los 50 años anteriores. Con lo cual, estamos dándole oportunidades de crecimiento armónico, emocional a los niños de aproximadamente 2 años de edad. Le damos la oportunidad a las mamás trabajadoras de que encuentren trabajo. Estamos hablando ya, bueno, un promedio más o menos de 50,000 mujeres, más bien 240,000 mujeres trabajadoras que pueden dedicarse a buscar trabajo, y lo han encontrado la mayoría de ellas, más aproximadamente otras 50,000 mujeres que trabajan en las estancias infantiles. Otro es el programa de becas que tenemos. El programa es el más amplio y más incluyente en la historia de México. A principios del siglo, en el año 2000, había más o menos 2 millones de becas en el país. Nosotros hemos ampliado las becas de oportunidades primero a secundaria, luego las hemos ampliado a los hijos en preparatoria. Hoy estamos lanzando otros programas, como el programa de becas Síguele para alumnos de preparatoria y el programa de becas de educación superior. Total que este año 2012, México alcanzará la cifra de 8 millones de becas otorgadas para educación pública en nuestro país. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que más de la mitad de los estudiantes de preparatorias públicas en el país, de bachilleratos públicos, tienen una beca del gobierno federal para que no abandonen sus estudios por razones económicas. Y que los estudiantes de los deciles más bajos de ingresos, es decir, las familias más pobres de México, cuyos hijos están en la universidad, también tengan una beca. Obviamente el programa de Seguro Popular que ya mencioné y que nos está permitiendo alcanzar la cobertura
universal de salud, en particular a través del seguro médico para una nueva generación. Tenemos otros programas de impacto social para niños, por ejemplo, 6.100.000 desayunos diarios que se dan a nivel escolar, 6.100.000 desayunos a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. También nos hemos esforzado mucho en el trabajo de niños y adolescentes migrantes. Hemos atendido a casi 100.000 niños y adolescentes migrantes en 5 años. Una cifra verdaderamente impresionante por la problemática que viven estos niños. Y aquí repito, pues el reconocimiento mío, sincero, es para Margarita, que no está, pero que ha hecho un trabajo extraordinario en esta materia. En fin, quiero destacar otra cosa, si me permiten, el acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. Saben ustedes que tenemos un problema de violencia derivado de la acción de los grupos criminales en el país y hemos desarrollado un protocolo con la Suprema Corte de Justicia, con UNICEF, aquí que nos ha ayudado muchísimo, y con la sociedad civil para lograr este acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada, de violencia derivada de delincuencia organizada. Y el propósito es brindar atención médica, atención psicológica, atención legal, afecto, atención, cuidado a todas las niñas, a todos los niños, a todos los pequeños que sufren esa violencia, los que quedan huérfanos, hijos de policías, hijos de víctimas inocentes, incluso hijas e hijos de personas que pudieron haber estado vinculadas a la delincuencia y que fallecieron en enfrentamientos, en homicidios, pero que quedan huérfanos de esa violencia. Ellos son el objetivo de nuestro acuerdo para la atención de niños en escenarios de delincuencia organizada. En fin, amigas y amigos, quiero agradecer nuevamente a UNICEF, primero por el trabajo que realiza, por poner en la mira de todos esta problemática de las niñas y los niños adolescentes, particularmente en los entornos urbanos de nuestro tiempo. Nosotros en México queremos unirnos al esfuerzo de UNICEF para cuidar a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Queremos invertir más en ellos, sabemos que invertir en ellos implica un mejor futuro para la humanidad. Queremos mejorar también las áreas donde tenemos mayor deficiencia, particularmente en las áreas de atención de niñas y niños con discapacidad. Tenemos que fortalecer mucho más la atención social y de los gobiernos en la atención de los jóvenes y de los adolescentes con problemáticas sociales relacionadas con violencia escolar. Aquí también hemos tratado de trabajar a través del programa Escuela Segura, que involucra a padres, a maestros y a líderes comunitarios en evitar la violencia dentro de las escuelas, pero sabemos que hay mucho que hacer. Yo sé que contamos con UNICEF para que nos siga asesorando, acompañando, corrigiendo en las políticas públicas que debemos de corregir, poniendo atención y presión, que agradecemos, sobre el diseño de los presupuestos en los programas específicos orientados a la niñez. Y termino diciendo que México, por mi conducto, ratifica su compromiso con la agenda de UNICEF, con los valores y la iniciativa o las iniciativas de las Naciones Unidas y en particular de agencias tan importantes como esta, abocada a las niñas y a los niños. Seguiremos trabajando muy fuerte para finalmente lograr lo que queremos, que el México que nosotros tenemos hoy sea el día de mañana un México a la altura de la dignidad de las niñas, los niños y los adolescentes. Así que muchas gracias y felicidades por este reporte.